esta tarde. Vamos a hacer pues en el texto del Decálogo el octavo mandamiento: no hurtarás, no hurtarás, no robarás. Este texto pues el que comenzamos ya a considerar la semana anterior, ¿no? Y vemos que su referencia principal es en cuanto pues, a robar, ¿no? Que todo el mundo pues lo entiende sin ningún tipo de problema, pero que la aplicación de este mandamiento realmente es muy amplia, ¿no? Esto nos lleva a la realidad, ¿no? Esto, la palabra de Dios, entonces, por medio de este mandamiento y también pues como la enseñanza en general de la Escritura nos está hablando también de cosas de la sociedad, podemos decir, ¿no? Incluso de economía o hasta política. Y bien, pues esto es algo que también es necesario tratar y es necesario extraer esta enseñanza que también es autoritativa de la palabra de Dios, porque procede de su ley moral, procede del Decálogo. A veces hay la tendencia bastante generalizada de ver la Biblia solamente como un libro que trata de las cosas, entre comillas, espirituales, o solamente hablar de ella, en ella, acerca de la piedad, ¿no? O incluso de la conversión, nuevo nacimiento, o de las marcas de la gracia en nosotros, y todo esto, pues que duda cabe, es muy importante, ¿no? No hay que tampoco pues despreciarlo, porque también a veces hay unas reacciones muy fuertes en contra, y entonces a todo lo que sea piedad, ¿no? Pues se desdeña, se dice, esto es pietismo, etcétera, etcétera. No se tiene que desdeñar, pero sin soltarlo uno, también se ha de ver lo otro. También tenemos que ver cómo la Escritura pues habla con autoridad de los asuntos de los hombres, y esto ya desde las páginas del Antiguo Testamento. Esto ha sido también pues complicado desde este siglo XX, porque ha habido también corrientes de enseñanza de la Escritura que nos han venido pues normalmente, como siempre hacen, de Estados Unidos, y bueno, con todos lo querido que son los hermanos allá, pero los hermanos en Estados Unidos tienen una tendencia bastante marcada por una parte a la polémica, y por otra parte a veces a complicar las cosas que son sencillas, ¿no? Entonces este tipo de problemas es algo también muy propio de su cultura, también es algo muy propio también de su especificidad como país, ¿no? Porque cuando ya estamos hablando de esto, ya estamos hablando entonces de cuestiones acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado, etcétera, etcétera, y ya sabemos que en este país, en Estados Unidos, desde su misma independencia se tomó esa decisión, ¿no? Que la religión no tuviera ningún papel normativo o autoritativo en la sociedad, y sobre todo para el gobierno. No reconocían a ninguna iglesia. Se rechazó lo que se conoce en Escocia o generalmente como el principio del establecimiento, que ha sido pues lo que ha ocurrido desde el tiempo de Constantino, ¿no? Que la iglesia es por una parte reconocida por el gobierno, el magistrado civil, pero también por otra parte la iglesia enseña la palabra de Dios al magistrado civil. Entonces, este tipo de cosas, ya digo, a veces, según qué latitudes, esto plantea problemas, pero a nosotros no nos tiene que, en modo alguno, según también la enseñanza de la confesión y los marcos que ella nos da, pone de plantear ningún tipo de problemas. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a la enseñanza de modificar los linderos, ¿no? O modificar
los límites de la propiedad. No sé si tenemos aquí, porque no lo he anotado, este precisamente ejemplo, toda una serie de cosas sí, pero de mover los linderos, los lindes de cada campo, ¿no? Por ejemplo, creo que esto está también en cuanto a los primeros capítulos de Isaías, ¿no? Cuando está hablando de aquellos que mueven los sepulcros. Está esta categoría, está esa infracción del mandamiento en el texto de la pregunta 142 del Catecismo Mayor. Creo que lo estáis buscando. Si lo encontráis, lo podéis tal vez compartir rápidamente. En todo caso, ¿qué podemos decir acerca de eso? Aquí dirá, no, estos son cosas israelitas, ¿no? Cosas del antiguo Israel. Bueno, ¿qué era entonces la propiedad? ¿Qué era la heredad de cada uno? La heredad de cada uno no podía pasar de tribu en tribu, no se podía tampoco vender. Si se empeñaba, pues tenía que salir al jubileo, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, ¿qué era la heredad de cada uno? Y en ese contexto que no se podían vender, era el medio de subsistencia de cada uno, ¿no? Era el medio de subsistencia. Si no tenías entonces la heredad, ¿qué eras? ¿Eras un asalariado o eras un esclavo? ¿No? Pero no eras tú, pues, de tu propio trabajo, subsistir, dar pues, a la familia, mantener a la familia. Bueno, pues vemos que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, está este principio, por lo tanto, de la propiedad, ¿no? De que la propiedad es reconocida en la Escritura como algo propio del hombre desde el mismo huerto de Edén. Dios puso ahí a trabajar al hombre y el fruto del trabajo es la bendición del Señor y es lo que el Señor le da y le permite disfrutar, ¿no? Y robar entonces ese fruto del trabajo a otra persona es un robo. Es la base entonces de este mandamiento, ¿verdad? Bien, pues entonces volviendo al tema de remover los lindes, ¿no? O los linderos, o quitar la heredad de alguien, ¿qué es entonces? De quitarle su propiedad, en el fondo. Bueno, ¿sí? Deuteronomio 19:14. Deuteronomio 19:14, ¿no? Para que veamos en la palabra de lo que estamos hablando. No reducirás el término de tu prójimo, el cual señaló los antiguos en tu heredad, la que heredes en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Esto también lo que estuve considerando la semana anterior, ¿no? Con la simpática imagen del vecino que estaba pues quitando la acequia, ¿no? Entre nuestros dos huertos allá en Miranda hace muchos años. Pero la cuestión es esto mismo, o la misma idea, por ejemplo, de la viña de Nabat, ¿no? Que se la quiso quitar, y al final se la quitó, ¿no? El rey Acab. El rey Acab. Entonces, estaba este derecho inviolable de la heredad, que era entonces el medio de subsistencia y la propiedad inalienable de cada familia. Y esto entonces nos podríamos decir, bueno, ya digo, no, estos son cosas del antiguo Israel, pero fijémonos que si hacemos atención a todos estos principios, esto excluye de entrada el comunismo puro y duro, ¿no? El comunismo puro y duro porque, bueno, el comunismo es quitarle a todo el mundo de su propiedad, ¿no? Y si tienes entonces una empresa, o si tienes entonces una empresa o un negocio propio, te lo expropian. Y entonces podemos hacer este paralelo, establecer esta línea recta entre la heredad y el propio negocio y el propio empresa y el propio trabajo de cada uno. Esto el principio, por lo tanto, de reducir los límites, pero también el caso de la viña de Nabat, ¿no? Pero bueno, también está la versión dulce, digamos, o suave, bueno, no te quitamos a tu propiedad, pero hay una presión
a base de impuestos que te hace imposible que uno trabaje por su propia cuenta. Y eso viene a ser lo mismo. Y si tienes que estar pagando 2 diezmos ya directamente al Estado de la renta del IRPF y después tienes que estar pagando ese impuesto que es absolutamente injusto, que es el IVA, porque el IVA es el impuesto del valor añadido. Y el impuesto del valor añadido, ya el único concepto valor añadido es un concepto marxista. Y antes de pagar al valor añadido has estado pagando por todo, literalmente por todo. ¿Y qué es entonces esto del valor añadido? En el fondo, ¿qué es? Un impuesto al consumo. Entonces cada cosa que cada persona está pagando en la tienda, cuando toma un café en el bar, todo, está yendo el tanto por ciento al Estado. Entonces el Estado es como se abre la boca y es una avenida de dinero que continuamente, a cada segundo, a cada décima de segundo está entrando millones, ¿no? Entonces, esto puede parecer que no, pero esto, lo uno y lo otro, impide realmente que la gente pueda dedicarse, como por ejemplo autónomo, pagando estos impuestos y muchos más. Entonces, bueno, no tenemos ahora heredades, tenemos habilidades, tenemos capacidades, podemos hacer nuestros trabajos, podemos hacer nuestras empresas, ¿no? Pero no lo podemos hacer, porque hay unos impuestos requisatorios, ¿no? Y esto, pues entonces, hemos de decir que si se hiciera atención a la ley bíblica, ¿no? Se descarta, ¿no? Tanto el comunismo como también el socialismo, pero por otra parte también vamos a ver que es importante que el Estado también tenga algo que decir en la materia económica. No es tampoco la ley de la selva, o no debe ser, según la palabra del Señor. Tiene que haber también el cuidado de los pobres, que el Señor también instituyó en la Escritura, y también, pues entonces, tiene un papel que juzgar, que realizar, que llevar a cabo. Y bien, pues entonces, ya entrando en materia, a lo que ya vimos la semana anterior, veíamos que estamos procediendo un poco por bloques, ¿no? Entonces, el siguiente bloque, en nuestra pregunta 142, pues tiene que ver con lo que realmente estamos hablando aquí. No es un poco gratuito lo que estoy diciendo porque son pecados, podríamos decir, de la economía, ¿no? Por ejemplo, la opresión. La opresión, Ezequiel 22, 29. Ezequiel, capítulo 22, versículo 29. El pueblo de la tierra hacía extorsión y cometía robo, y el afligido y el menesteroso hacían violencia. El extranjero oprimía sin derecho, la opresión, ¿no? Económica. El también esclavizar, que en Deuteronomio vemos que cuando se soltaba libres al trabajador, dice que después de 6 años de trabajo dice, creo que es el capítulo 14, por menos de la mitad de un salario te ha estado sirviendo por todo este tiempo. Esto es el ejemplo de opresión. Esto es el ejemplo de esclavitud, ¿no? Salarios, por ejemplo, infrasalarios, ¿no? A la mitad de un salario normal. Estar trabajando y no puedes vivir trabajando todo el tiempo del trabajo. Eso es opresión, podemos decir, ¿no? Una definición. Trabajas y no puedes vivir. No haces nada más que trabajar y no puedes pagar todo lo que tienes que pagar, ¿no? Levítico 25, 17 en esta misma categoría. Pues bueno, pues vemos. Esto es robo. Aquellos que lo hacen es robo. Levítico 25, 17. Y nadie oprimirá a su prójimo, sino que tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová, tu Dios. En Santiago, no lo cita aquí, pero en Santiago, en el capítulo 5, está esa
palabra en contra de los ricos, ¿no? Que retienen el salario de sus trabajadores. Y pues, la Biblia pues lo dice, ¿no? Lo dice muy claramente y lo denuncia como un grave pecado. Capítulo 5, versículo 4. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado por vosotros clama, y los clamores de los que han segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La opresión es entonces una forma de robo porque no les estás dando lo que es el derecho de ellos, lo que es justo, que si trabajas en algo puedas vivir de tu trabajo. La extorsión también. Extorsión, capítulo 23 de Mateo y versículo 25. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, mas por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y también Ezequiel, capítulo 22 y versículo 12. En realidad está muy relacionado con lo que estamos viendo, ¿verdad? Con la opresión. Dice el versículo 12, soborno recibieron de ti para derramar sangre, usura e interés tomaste, y a tu prójimo defraudaste con extorsión. Extorsión. Y te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y este mismo texto nos introduce a otro. La usura. La usura. La usura que es un tipo de interés. Y bueno, esto es algo también a tener en cuenta, porque, a ver, y alguien me corrija, pero tal vez la cuestión de la economía actualmente está basada en el tipo de interés, ¿no? Digo yo. Bueno, hubo un tiempo en el que estaba prohibido que hubiera interés entre cristianos durante la así llamada Edad Media, ¿no? Aplicando directamente lo que se decía del Antiguo Testamento, vemos que no tenía entonces muchos problemas, ¿no? O los mismos problemas que nosotros tenemos actualmente. Bueno, el caso es que se hace una distinción, es común hacerla, entre el interés y la usura. La usura es el pagar un tipo de interés excesivo, ¿no? Un tipo de interés excesivo. En un mundo en el que se paga interés, entonces es un mundo que hay también, pues, los precios, la economía nunca está quieta, siempre va subiendo. Entonces es normal también considerar que si recibes un préstamo, sobre todo no de un familiar, pero sino de una institución para ello, dígase, llámese los bancos, puede ser que te pidan un tipo de interés, ¿no? Pero claro, si el tipo de interés es excesivo, pues solamente en matemáticos, solamente vas a estar pagando tipos de interés. Solamente, si se hace usura, estás pagando solamente tipos de interés, nunca vas a pagar, ¿no? A no ser que pues, haya por medios, otros medios, ¿no? Pero no se pagan esos préstamos. Y ese es el grave problema, porque es, entonces, vemos, pariente de la extorsión y pariente de la opresión, ¿no? De los, ¿quién lo hace? De los ricos, por lo tanto, y de los poderosos. ¿A quiénes? Pues a los que tienen menos recursos o menos capacidades o son más pobres, ¿no? Salmo capítulo 15 de los Salmos, el versículo 5. ¿Quién su dinero no da a usura? Ni contra el inocente toma cohecho. Y esto, vemos, nos introduce también, ¿no?, al soborno, ¿no? Job capítulo 15 y versículo 34. Job capítulo 15 y versículo 34. Porque la congregación de los hipócritas será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno.
el soborno, que, bueno, puede ser, por ejemplo, el soborno para que un juez dicte sentencia en un caso particular, pero también puede ser el soborno en materias económicas, ¿no? Y, bueno, entonces estamos hablando de, aquí no aparece en el texto del Catecismo Mayor, pero estamos hablando de un concepto que se llama corrupción. Lo que hoy se llama corrupción, ¿qué es eso? Es el soborno, muchas veces. Un soborno de un dinero, pues, bueno, que también no está identificado muchas veces, ¿no? Etcétera, ilegal, y todo, pues, para conseguir favores, tráficos de influencia, etcétera. Bueno, esto es realmente uno de los enormes males de nuestro país actualmente. Si se ha llegado a contabilizar alguna vez qué ha sido la corrupción en estos 30, 40 últimos años, ¿no? Esto ha sido un saqueo, realmente, de la riqueza, ¿no? De la nación. Realmente un saqueo, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero? Pues no se sabe. Pero ha sido realmente un robo, y lo sigue siendo. Bien, también dice litigios vejatorios. Litigios vejatorios, ¿no? Vemos estos dos textos, Proverbios, capítulo 3, versículos 29 y 30. Proverbios 3, 29 y 30. No intentes hacer mal contra tu prójimo que habita confiado contigo. No pelees con nadie sin razón, si él no te ha hecho daño. Y el otro texto que se da es el caso en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 6, de los litigios entre hermanos, ¿no? Por algún tipo, a lo mejor, de negocio que habían tenido entre ellos y, bueno, pues lo llevan esto al final a los tribunales y lo dice para vergüenza vuestra. Para vergüenza vuestra, no hacéis esto. Bien, es una vergüenza que, bueno, pues se ve este tipo de cosas. Dice, bueno, no, es mucho mejor soportarlo, ¿no? Es mucho más bienaventurado. Y que no llegue esto a ser un descrédito. Pero en todo caso vemos aquí el llevar las cosas, el llegar entonces a esas diferencias a los tribunales es, bueno, lo está poniendo aquí, la confesión, ¿verdad? A la confesión de los Catecismo Mayor en la categoría también de robo, porque estará también relacionado con este tipo de defraudaciones, ¿no? De tipo de estafas o tipo de engaños, etcétera. También lo que estamos diciendo, la destrucción de linderos, la depredación, ¿no? Estar entonces acaparándolo todo, ¿no? Isaías, el capítulo 5 y versículo 8. Isaías, capítulo 5 y versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa, que añaden heredad a heredad, hasta acabar el lugar, para que habitéis vosotros solos en medio de la tierra. Creo que esto es una base muy clara, ¿verdad?, en contra de los monopolios en economía, ¿no? Y bueno, pues porque el monopolio o el oligopolio lo que acaba al final es pidiendo lo que quiera a la gente, y entonces esto es extorsión, opresión o robo. Miqueas capítulo 2 y versículo 2, y codician campos y los roban, y las casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Acaparar bienes para alzar el precio, también lo dice. Más claramente aún, ¿no? Proverbios capítulo 11 y versículo 26. Proverbios capítulo 11 y versículo 26. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición habrá al que sobre la cabeza del que lo vende. Bueno, no lo va a acaparar para tomárselo él solo, ¿no? Para hacer panes y panes y panes y panes. No, lo hace para venderlo al precio que él pida.
Bueno, pues entonces vemos, ¿no? Aquí está describiendo bastante la práctica de qué. Hemos hablado antes del capitalismo y del socialismo, ¿no? Pues aquí del comunismo y del socialismo, pero aquí hemos estado hablando de estos pecados que son del capitalismo. Y bueno, pues es curioso, pues, por lo tanto, que el comunismo y el socialismo se hayan desarrollado ¿dónde? En los países donde triunfó la reforma, netamente protestantes. ¿Por qué? Porque estas eran las prácticas que había en esos países. ¿Y por qué eso? Hombre, pues entre otras cosas, seguro, porque no se enseñó la confesión en el tiempo mayor. ¿No? No se enseñó. Porque se veía entonces los mandamientos a lo mejor del Antiguo Testamento, de la destrucción del hildero, de la vara de grana, estos son cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Esto no nos atañe a nosotros para nada. Nosotros, a lo mejor por la ley común de las naciones, ¿no? Esto no nos atañe a nosotros para nada. Y bueno, pues entonces, como reacción a esto, ha habido también entonces lo otro, ¿no? El capitalismo y el comunismo, que, a ver, con todos nuestros defectos como cultura y defectos como países que somos, pero en buena medida esto también nos ha sido ajeno a nosotros, ¿no? Ha sido ajeno a nuestra manera ancestral de funcionar. Quiero decir, como los países de tradición católica romana, España, ¿no? O los países, digamos, de Latinoamérica, ¿no? Otros problemas habría. Pero, como funciona la sociedad, no es así de esta manera. En fin, lo digo para que también valoremos lo bueno que tenemos. No siempre tenemos que estar hablando mal de nuestra manera de ser, nuestra cultura, ¿no? Desde el púlpito. Solamente desde el púlpito hablamos mal, ¿no? de nuestra manera de ser. Pero, ya digo, hay un ambiente que es completamente distinto en estos países, y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Un ambiente, digamos, un poco, ¿cómo diríamos? Inapelable, ¿no? Implacable. Ahí es la idea de quien la hace la paga, ¿no? Y la sociedad está como organizada sin que tenga que haber la idea de la misericordia. Que no tenga que haber lugar a la idea de la misericordia en cómo funciona, ¿verdad? Algunos incluso lo teorizan, sí, yo he visto también teólogos reformados, ¿no? Que por otra parte son muy buenos, ¿no? Pero que están hablando de eso, ¿no? No. Fuera de la iglesia es la ley inapelable. La misericordia es solamente en la iglesia, pero fuera en la sociedad es la ley, digamos, el pacto de obras sin más salvaje. Esto es una cosa como ellos están, digamos, hechos como nación, ¿verdad? Ahí la cultura de la apelación, la cultura de la denuncia es muy fuerte entre los mismos cristianos, que por cierto tendría que ver con esto de los tratos de los litigios vejatorios. Cualquier cosa que alguien tenga contra alguien, pues hace una campaña contra él. La cuestión esta de la política de la cancelación es propiamente estadounidense, por todo lo que estamos viendo, ¿no? Siempre te están denunciando ahí. Cuando fui la última vez allí, estuve haciendo yo la cola en el aeropuerto para tomarme ahí un zumo de naranja y una pasta para desayunar. Y estuve media hora haciendo la cola. Y voy a llegar ya a tomar a recibirlo y a pagarlo. Y la señora que estaba al lado mío me dijo en inglés, ¿no? Porque el vuelo era a Chicago, me dijo, la cola comienza allí, ¿no? Y yo le dije, sí, yo estoy haciendo la cola desde allí, ¿no? Pero vemos, la cuestión es que tienen asumido esta denuncia continua. Y esto a veces, muchas veces, ocurre también en las iglesias y entre pastores. Bien, todo esto espero que sean a propósito también todos los comentarios, ¿verdad? Pero para que veamos
el alcance también de la palabra del Señor en todas estas cuestiones que dirán, no, esto es política, no, esto es economía. Bueno, sí, pero ese también, la palabra de Dios también habla con autoridad de ellos, aunque sea a través de la ley, de las llamadas leyes civiles o de las llamadas incluso leyes civiles / ceremoniales, etcétera, etcétera. Pero también la enseñanza que no es opcional, enseñanza que es autoritativa. Entonces, otra categoría, trabajos ilegales. Trabajos ilegales. Esto no está diciendo aquí estar trabajando, digamos, en lo que diríamos hoy en día, en una condición ilegal, porque en aquel entonces no había este tipo de cosas, porque tampoco había que pagar el IRPF, etcétera, etcétera. Los trabajos ilegales está hablando, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, en el versículo 19, 24 y 25. Aquellos que trabajaban se ganaban la vida haciendo los templecillos de Diana. Es decir, estaban ganándose la vida con la idolatría. Entonces, ese es en ese sentido ilegal, que contraviene, que quebranta la ley de Dios. Entonces, vemos. La base vemos, dirá, yo no veo dónde está aquí el no robarás. Hombre, sí, porque entonces la cuestión es, ¿cuál es el deber? Ganarte la vida de tu propio trabajo, de un trabajo digno, de un trabajo lícito, legal, según la ley de Dios. Pero si te está ganando la vida con un trabajo que contraviene la ley de Dios, ese trabajo no es lícito a los ojos de Dios, no es correcto. No es correcto ganarte la vida en la idolatría, ¿no? Con todas las fiestas que en otras ciudades hay acerca de las vírgenes y tal, eso mueve mucho dinero, ¿no? Y bueno, pues si le vamos a los protestantes tal vez a decirles de que eso no se tiene que hacer, pues igual se van a enfadar. Pero también está, bueno, vemos, todo lo que mueve la droga, o todo lo que mueve la prostitución, que es algo que cada vez más lo quieren legalizar, ¿no? ¿Legalizar para qué? Para que el Estado también tome ahí su dinero, ¿verdad? Porque mueve mucho dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces si lo haces, lo estás legalizando, lo que dicen hoy en día, lavando la cara, como si eso fuera un trabajo más, un trabajo bueno. Y si son actividades que son pecados, que contravienen la ley de Dios, no se pueden considerar como justo el hacerlo. Por ejemplo, aún en una cosa, un nivel más aquí, más de entre nosotros, un cristiano no debería poner un bar. A lo mejor si me dices un salón de té, tal vez, ¿no? Pero un bar en el que se beba bebidas alcohólicas y de alta graduación, y que tengan porque esos bares se ganan la vida ¿de qué? No de la venta de cervezas, de las máquinas recreativas. Es de lo que los bares venden, de que ganan todos estos bares aquí que hay de 4 o 5 abuelitos, es de lo que se ganan la vida. Los juegos de azar también, está diciendo, es otra categoría que dice más adelante, ¿verdad? Pero vemos que son cosas que al final, si no se hace la denuncia, si no se enseña la palabra de Dios, lo único que hace es crecer y crecer y crecer, y al final acaban ocupando más y más, digamos, espacio en la economía de un país, y al final es más y más difícil erradicar, ¿verdad? Bien, pues creo, hermanos, que hemos visto estas, y creo que es bueno pues leerlos aquí, porque ya lo siguiente ya será la parte interior, ¿no? De este mandamiento. La ley es espiritual y se ha de cumplir de una manera espiritual por el hombre interior. Entonces ya hablaremos de la codicia, etcétera, etcétera, que está también, digamos, apuntada, ¿no? Enfocada en este mandamiento, mostrando así que todos los mandamientos están interrelacionados, porque
está también el mandamiento, el 10º mandamiento de no codiciarás, ¿no? Pero bien, vemos que también está pues enseñada aquí en el 8º mandamiento estos pecados, digamos, interiores que pasan en el interior de los hombres y que, por supuesto, también después de eso se plasma en su vida, en cómo pues él vive o pues hace su vida, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver aquí todo esto que hemos estado considerando acerca de la aplicación, podemos decir, social o en la economía del 8º mandamiento. Que el Señor pues bendiga su santa palabra. Amén.